Hola amigos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, del bartender de Mulata Café Latino. Y el día de hoy vamos a preparar un cóctel a pedido de nuestra amiga Luz Ángela de Bogotá, Colombia, el Bacardi Cóctel. Después de la intro venimos con los ingredientes de este cóctel. Ahora sí ya estamos de regreso para mostrar los ingredientes que vamos a preparar para nuestro Bacardi Cóctel a pedido de nuestra fan Luz Ángela de Bogotá. Muy bien, los primeros ingredientes, bueno, las primeras herramientas que vamos a usar: una copa de cóctel o copa martini, una coctelera y una cucharilla. Eso es todo. Lógicamente nuestro medidor de onzas, nuestro jigger. Luego nuestros ingredientes principales es un ron exclusivamente Bacardi, tiene que ser por un tema que ya les voy a contar posteriormente. Yo voy a usar el Carta de Oro, pueden usar el ligero, no hay ningún inconveniente. Zumo fresco de limón, azúcar y granadina. Los dos es opcionales, en este caso yo voy a hacer un balance de los dos y voy a utilizar los dos. Y nuestra alma de cóctel, el hielo. Ahora sí, después de la publicidad, vengo con la historia de este cóctel y la preparación. Muy bien, ahora sí ya estamos de vuelta para prepararle el Bacardi Cóctel a nuestra amiga Luz Ángela de Bogotá, Colombia. Muy bien, vamos a explicar un poquito antes de comenzar con este cóctel. Bacardi Cóctel es nada más, es básicamente que una variación de un daiquiri. Este cóctel nace en la época de la ley seca, entre 1900 a 1936. Entonces se popularizó en esa época en Estados Unidos agregarle muchos los daiquiris, porque la gente iba mucho a Estados Unidos a beber daiquiris, a Cuba a base de rones. Y en Estados Unidos la empresa Bacardi hace una estrategia de marketing agregándole granadina, ganando un juicio en 1936, si no me equivoco, para que exclusivamente este cóctel lleve su nombre y usen su marca en este caso este cóctel. Tiene una estructura de daiquiri. Recuerden que el daiquiri es una estructura sour, que es básicamente cítrico más azúcar y destilado. El daiquiri es de Cuba, ron cubano, cítrico y agente dulce. En este caso también es un ron cubano, Bacardi es el nombre, un cítrico y un agente dulce. Muy bien, vamos a proceder con el primer cóctel. El equilibrio y la estructura la logramos depende de nuestros insumos de nuestra localidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nuestros cítricos de esta zona de Sudamérica, Perú, no son iguales a los cítricos del Caribe ni a los cítricos de Estados Unidos ni a los cítricos de Europa. Entonces hay que buscarle las medidas exactas. Muchos colegas dicen, ¿no? Enfriamos antes de las herramientas. Las medidas no son correctas, puede que sí, puede que no, estamos variando. Recuerden que un cóctel siempre tiene que tener un agente modificador, un agente aromatizante y equilibrio. Hay que ver el pH, acidez. Entonces en este caso, como el limón criollo de nuestra zona es muy ácido, voy a usar 3/4 partes, hasta un poquito menos, de zumo de limón de la zona. En otro lado, si tienes un limón con menos pH, acidez, puedes agregarle 1 onza entera. Mi agente dulce, en Estados Unidos usan granadina, en otros lados completa, ¿no? En otros lados azúcar, después granadina. Yo voy a hacer un equilibrio interesante. Las granadinas generalmente vienen de manera industrial. Yo prefiero darle esas notas de granadina, pero la potencia de agente dulce la quiero hacer con azúcar. Entonces voy a agregar un promedio de 8 gramos, calcula 2 cucharaditas.
¿Qué sucede en este caso? Siempre diluir antes de agregar el agente alcohólico. Recuerden que la reacción del azúcar con el alcohol genera cristalización. No es porque sea un agente líquido va a tener dilución siempre, no es así. Y solamente voy a agregar un poco menos de media onza, calculo de 10 a 12 mililitros de granadina para darle ese toque. Con la ayuda de la cucharilla vamos a demorarnos unos 10 segundos en tratar de homogeneizar esta mezcla, porque corremos el riesgo de que al agregarle el agente alcohólico vamos a cristalizar y no dejemos que el azúcar se diluya por completo. Muy bien, hacemos ahí. Voy a agregarle en este caso 2 onzas. Yo voy a usar Bacardi Gold. Me gustan más esas notas amaderadas. Pueden usar un Bacardi Silver, no hay ningún inconveniente. Si es que quieren hacer el cóctel Bacardi, antiguamente lo hacían con distintas marcas, pero recuerden que Bacardi por esa campaña ganó el juicio y únicamente se tiene que hacer con Bacardi. Pero no olvidemos que viene de la estructura de un daiquiri. 60 mililitros en mi caso. Y eso es prácticamente todo nuestro cóctel. Recuerden, escurrimos siempre el exceso de dilución. El tamaño del hielo sí importa según nuestra localidad. Si estamos en una localidad, vuelvo a repetir como en antiguos videos, que estamos menos de 20 grados, no importa si el hielo es pequeño, pero si estamos en un lugar donde, en este caso, estamos a 29 a 30 grados centígrados, es importante el hielo nuevo y el hielo grande. Si no tenemos hielo grande, que lo usual son 3 centímetros cúbicos, tenemos que usar bastantes hielos, pero nuevos, para completar 3/4 partes de la coctelera y así poder tener un efecto de dilución óptimo, ¿no? Entonces, mientras hablé, yo ya tengo una dilución, entonces no voy a mover tanto. Un promedio de 5 segundos nomás. Suave. Como mi hielo está pequeño, no corre el riesgo de agitar muy fuerte para no generar astillas. Enfriamos la copa. Tenemos musiquita de fondo, me parece muy bien. Y ya tenemos casi listo nuestro Bacardi cóctel. Voy a decorar con una rodaja de lima para poder hacer un twist y que no más cítrico. Un pequeño de pétalos de una clavelina comestible. Y a pedido de Luz Ángela está listo nuestro Bacardi cóctel. Espero que les haya gustado. Recuerden que tomar en exceso es dañino para la salud. Y nos vemos hasta nuestro próximo video. 3, 2, 1. Regresa para atrás, sonriente. 3, 2, 1. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel. Espérate, me va a pasar el señor.